¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el expresidente de la democracia cristiana, ex parlamentario, y que además tiene una serie de características que vamos a conversar con él, Juan Carlos Latorre. Vamos de inmediato a entrar en conversación. Una de las cosas que tú fuiste, Juan Carlos, fuiste guardia papal cuando vino el Papa a Chile. Jefe de la guardia papal. Hoy día, se supo, falleció el Papa Francisco y por lo tanto va a haber una conmoción muy grande, por supuesto, en el mundo cristiano, pero además en general, por la figura que representaba el Papa Francisco. ¿Por qué no me cuentas un poco qué es ese rol de jefe de guardia papal? Bueno, la verdad que tiene que ver con la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. En ese entonces, un grupo de voluntarios, la mayor parte de ellos ingenieros, fuimos convocados para organizar la visita del Santo Padre a Chile. Toda una iniciativa que dirigió el padre Joaquín Allende y que, reportándonos directamente a la conferencia episcopal, nos correspondió iniciar casi un par de años antes la organización de la visita de Juan Pablo II. Yo pertenecí a ese grupo. El año 86 ya estábamos en línea recta para organizar este evento. Y bueno, hubo una serie de hechos especiales que no es del caso entrar a analizar, que hicieron que al final yo quedara como el jefe de un grupo que se llamó Guardia Papal. No sé quién lo bautizó con ese nombre, para ser sincero, pero la verdad que correspondía a una iniciativa que tuvo mucha aceptación entre los movimientos de iglesia, que consistió en proponer que un grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes, gente voluntaria en general, pudieran colaborar en la organización de la visita del Papa. Era primera vez que en Chile había un acto masivo autorizado, con gente en las calles. Estábamos en plena dictadura, año 86-87, y así fue como se constituyó este grupo, que tenía como objetivo organizar, preparar la visita, y al mismo tiempo tenía una idea que después, lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente, no funcionó. La iglesia no estuvo muy entusiasmada en la idea, que era que este grupo se transformara en un permanente testimonio que contara la visita del Papa, que mostrara los distintos discursos que él dijo en distintos eventos, y que en mi opinión fueron muy importantes para el retorno democrático. Juan Carlos Latorre, ¿qué tanto de aquello cristiano histórico queda todavía en la democracia cristiana? ¿Qué tanto un partido que nació de una decisión del Partido Conservador, pero bajo el prisma de lo que, Maritain y los papas de esa época planteaban, qué tanto de eso sigue impregnado en el militante demócrata cristiano? Hoy día, básicamente, la cosa es más, yo te diría, ideológica en términos de derechas e izquierdas, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que en mi generación, evidentemente que es un elemento muy presente. La mayor parte de los dirigentes que vinieron desde el año 70 en adelante fueron personas que se formaron a través de lo que era el pensamiento social cristiano, el pensamiento de la doctrina social de la iglesia. Muchos venían de tareas pastorales y de ahí entraron en la actividad política. Obviamente el pensamiento Maritain, de Munier, era algo básico en la formación de nuestros dirigentes. ¿Cuánto de eso se mantiene el día de hoy? Evidentemente que yo creo que no es la característica central, por lo menos no es lo que nuestro partido proyecta hoy, lo que en mi opinión es parte de su debilidad, porque yo estoy entre aquellos que están convencidos que los principios del humanismo cristiano en la acción política siguen teniendo vigencia. Prueba de ello, creo, es en gran medida el testimonio que ha dejado Francisco, quien ha fallecido hace algunas horas, y que, en mi opinión, tiene un testimonio desde muy joven como sacerdote, un sacerdote jesuita muy comprometido con
la búsqueda de la justicia social, el cura callejero en Buenos Aires, con ese nombre muchas veces lo calificaron por la forma en que él se vinculaba con la gente más desposeída. Y yo creo que muchos de los principios que él impulsó y que impulsaba sin duda la Iglesia Católica más progresista, evidentemente que estaban inmersos en el pensamiento que fundamentaba la acción política demócrata cristiana. Pienso que eso hay que retomarlo, hay que hacerlo presente nuevamente. Creo que la crisis de la Iglesia afectó también mucho del accionar de los principios que inspiraban a estos movimientos originalmente. Déjame plantearte, porque me la dejaste en bandeja ahí, plantearte la pregunta respecto a por qué hoy día uno forma parte de un partido y hace, como vamos a tener ahora dentro de poco, elecciones, en fin. Hubo una época, y lo conversábamos antes de entrar, hubo una época donde las ideologías tenían una importancia medular en los partidos. Habían escuelas de formación en todos los partidos. Hoy da la sensación de que básicamente es una búsqueda de poder. Es mucho más importante el poder que la idea o la ideología o las creencias o las convicciones. Y desde ese punto de vista, tú ves a un Trump y a un Putin que el tiempo ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente los dos quieren tener más o menos el mismo poder, pero sí que tú le preguntas, oye, uno es de una economía socialista, etcétera. No. ¿Cómo estás viendo eso y cómo eso cala en Chile? Bueno, yo creo que en gran medida es por eso que estamos como estamos. Yo tengo la convicción absoluta de que la ausencia de principios orientadores en los movimientos políticos tienen un costo al final. Si todo se reduce a una opción pragmática de búsqueda del poder a cualquier precio, evidentemente que eso va horadando sistemáticamente la acción política. Si yo pienso en lo que ha sido la historia de la democracia cristiana, yo puedo afirmar, y habrá opiniones un poco divergentes, por cierto, pero yo creo que la presencia de la democracia cristiana le ha hecho bien a Chile. El gobierno de Frei Montalva, el gobierno de Patricio Aylwin, el gobierno de Frei Ruiz Tagle, la concertación, el retorno democrático donde la democracia cristiana sin duda jugó un rol, la defensa de la dignidad de las personas, la defensa de los derechos humanos en Chile, cualquiera sea el sesgo o el carácter que tenga un gobierno, a mí me parece que ha sido un rol relevante, que obviamente se ha visto afectado por un sistema político que para poder garantizar una mayoría presidencial generó la permanente necesidad de pactos electorales que fueron paulatinamente haciendo que muchos movimientos políticos perdieran mucho de lo que era su presencia, sus convicciones incluso. Yo creo que es parte de la historia demócrata cristiana, ¿no? Bueno, y ahora que se vienen elecciones, eventualmente va una vez más, es de alguna manera la situación que convoca a armar coaliciones que eventualmente se generen. ¿Cuál es tu posición respecto de eso? Bueno, yo creo que la opción que ha tomado el Partido Demócrata Cristiano de no concurrir a una primaria en el que participe el Partido Comunista o el Frente Amplio, me parece a mí una opción correcta, porque evidentemente que si uno concurre a una primaria, se compromete con el resultado. Y nosotros tenemos la certeza absoluta de que el pueblo demócrata cristiano o simpatizante históricamente de la democracia cristiana no va a votar el día de mañana por una opción que la lidere, por ejemplo, el Partido Comunista. O sea, tenemos que ser francos en eso. Es un problema de honestidad política. Si uno concurre a esa primaria y después no concurre apoyando al candidato que resulte electo, no corresponde que participe en esa primaria. Por eso que el partido tuvo una opción originalmente que consistía en convocar a quienes en su momento fueron la base de la concertación, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, incluso el Partido Liberal, para intentar una primaria que en ese contexto permitiera
fortalecer una opción. Lamentablemente eso no tuvo una acogida, probablemente por razones que podrán ser discutibles, conversables, en fin, pero el hecho es que eso no ocurrió. Y entonces hay un dilema para la democracia cristiana. El dilema es, ¿qué hacemos? En mi opinión, lo correcto es no participar en esas primarias, esperar ese resultado. Veamos qué ocurre. Porque mira, imagínate, desde luego, el que hay una candidata socialista y una candidata PPD debilita la opción socialdemócrata dicho en términos muy generales, sí. ¿ya? Y le entrega una posibilidad de éxito a la opción del Frente Amplio o la opción del Partido Comunista, que tiene a su vez también una candidata que no deja de tener condiciones bastante interesantes para motivar una adhesión política. Entonces, cuando nosotros decimos, en ese contexto no corresponde que nosotros participemos, en mi opinión estamos optando correctamente. Ahora, esperemos ese resultado. Eso significa, para si te entiendo bien, ok, tú no vas a primarias amplias, pero puedes ir a primarias más, si tú quieres, acotadas. Claro, lo que pasa es que las primarias tienen que ser verdaderas, no Sí, como como este tongo que está planteando la derecha con una primaria que renuncia. Chaguán, yo creo, le tengo aprecio a Chaguán, pero yo creo que se apillan los dedos, porque esto de renunciar a RN para ir a la primaria inventada, rara, con una candidata que ya proclamó su propio partido y con un par de candidatos adicionales que también ya habían proclamado a la candidata, me parece a mí que es una forma rara de intentar generar una adhesión o la imagen de una adhesión masiva. No sé cómo lo van a resolver. Lo que sí tengo claro es que si las cosas siguen como van, nosotros, después de la realización de primarias, nos vamos a encontrar con que en Chile tenemos una elección presidencial en la que tenemos dos candidatos a la ultraderecha, Kast y Kaiser, obviamente, eventualmente Matei, no cabe duda, está ya proclamada. Un candidato del resultado de las primarias de la oposición. Basta con eso, en mi opinión. Hay un vacío político que se genera en el país y que alguien tiene que estar dispuesto, bueno, en ese momento a asumirlo. Y yo creo... Pero ahora, Juan Carlos, tú contaste aquello y lo hiciste en el marco de la derecha. Y la derecha, con esas divisiones en casi 5, claro, y tú tienes tiene el riesgo de perder. Bueno, y el oficialismo, o el oficialismo con algunos agregados, va a tener en ese momento una candidata o un candidato que podría ser perfectamente el del Frente Amplio o el Partido Comunista. Sí. Y socialistas, PPD, radicales, etcétera, habiendo sido derrotados en esa primaria, con una base muy similar en su forma de pensar a la nuestra base histórica, que difícilmente va a apoyar esa opción. Entonces, ¿la historia termina ahí? No, la historia no termina ahí. No termina, pues. Ese es parte del inicio de otra historia. Porque, en mi opinión, ese es el sentido que tiene el que hoy día la democracia cristiana intente recuperar lo que es su identidad y que la pueda mostrar nítidamente, de tal manera a convocar a aquella parte de la ciudadanía muy importante que ha perdido su fe en la política, que dejó de votar también por la democracia cristiana y que hizo que fuéramos debilitándonos hasta llegar a lo que somos. Pero lo que tú estás diciendo, es decir, tiene toda la lógica del mundo, siempre y cuando tengan candidato. Pero si tenemos candidato. Alberto Undurraga. Sí, ese es que es nuestro candidato. Ya. Ahora, yo te digo, haciendo un esfuerzo que no deja de ser, porque estamos hablando de un partido que muchos piensan que ya topó fondo en su base electoral. Yo digo, hoy día la militancia demócrata cristiana no se ha visto tan disminuida como muchos creen. Las renuncias que hubo por distintas razones no afectaron una gran masa de militantes que siguen existiendo.
Pero esa militancia, este partido, este instrumento político, no está teniendo la misma convocatoria que tuvo hace 15, 20, 30 años atrás. Extrañamente, porque debiéramos ser capaces de replantear nuestra idea, nuestro programa, nuestros postulados. Yo tengo la convicción, y lo repito hoy día con motivo de un día especial, los valores del humanismo cristiano para la acción social y política siguen vigentes, y cada vez más, porque la crisis de la política nos muestra eso, la crisis internacional, la crisis, lo que tú señalabas, la situación que nos está trayendo en lo que nos tiene entrampados Trump a nivel mundial, es una locura, es un tema muy grave. Y eso no se va a resolver simplemente con el pragmatismo de la lucha por el poder a cualquier precio. Se va a resolver con valores, con principios. Cada cual aportará aquellos que cree que son la orientación central. Yo estoy entre aquellos, humildemente, que piensa que los principios que Munier, Maritain, la doctrina social de la Iglesia, algunas encíclicas papales, sigue teniendo vigencia. Y así como la Iglesia está dando pasos importantes para recuperarse de una crisis muy dura, también le corresponde a los partidos políticos y en particular a la democracia cristiana. Déjame plantearte una cosa que es tremendamente importante a mi modo de ver en los partidos políticos. Lo he dicho otras veces también acá. Hubo una época cuando los partidos políticos tenían peso, y la gente sabía lo que pensaban cada uno, de que mira, tú podías preguntarle a la gente en la calle, ¿por qué no me dices quién es el presidente de la juventud de la democracia cristiana? Y se lo sabía. Y te decía, qué sé yo, Guillermo Yunque o Miguel Salazar, te hablaba y te decían. Hoy día tú preguntas quiénes son los militantes y salvo si tú quieres un par o tres que están de turno en la mesa central, no se tiene idea, se perdió esa relación que nace con el conocimiento del otro. Sí, eso es cierto, pero yo creo que no solamente le afecta a la democracia cristiana. No, estoy hablando en general, yo se voy a preguntar a cualquiera. La mayor parte de los líderes políticos de hoy, salvo aquellos que tienen la oportunidad de acceder en forma sistemática a la prensa, porque son entrevistados, hay una gran cantidad de personeros políticos que tienen rol incluso parlamentarios, muchos de ellos, que son totalmente desconocidos, ¿ya? Eso es parte, yo creo, también de este problema que se ha abordado tantas veces de la dispersión, de cómo cada diputado actúa con plena, no diré libertad, que me parece razonable, sino que con plena imaginación. A lo que él se le ocurre lo propone. Ocurre un fenómeno tal en el Estadio Nacional, 5 proyectos de ley para tratar de ordenar lo que supuestamente ya ordenaron hace 1 año y medio o hace 2 años, en fin. Entonces, eso, y lo siento simplemente como ejemplo, sin ánimo peyorativo, evidentemente que afecta el liderazgo político. Yo, por ejemplo, hoy día soy vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Tengo una actividad política bastante menor que la que tuve históricamente y participo activamente en propuestas de infraestructura que están asociadas a políticas de Estado. Vale decir, mucha de la infraestructura que nuestro país necesita requiere ir más allá de un gobierno, porque son propuestas, son iniciativas que requieren un proceso de maduración como proyectos, no solamente la permisología, que es uno de los temas, hace que estos proyectos se demoren, y al final pueden ocurrir 2, 3 periodos de gobierno para consolidar una gran iniciativa. Eso hoy día no se ve como un tema central. De hecho, el expresidente Frei hoy día preside CPI, que es una corporación de promoción de la infraestructura, que tiene como secretario ejecutivo a Carlos Cruz. Yo participo como vicepresidente del colegio también en algunas comisiones de CPI. Ahí hay un trabajo transversal, serio, muy serio, por intentar que cualquiera sea el signo del gobierno que venga, recoja muchas de estas iniciativas. Esto que yo lo veo como una necesidad en el ámbito de la infraestructura, obviamente que también tiene sentido en el campo de la seguridad,
que es un tema que hoy día viven todas las personas con un temor permanente, es también algo que debiera estar presente en aquellas políticas de Estado que son necesarias para el desarrollo de la minería, para el desarrollo del litio, del hidrógeno verde, en fin. Eso debería ser la gran política de Chile hoy día. Y lamentablemente no lo es, no lo es. Si tú ves, surgen propuestas muy populistas, tanto en la izquierda como en la derecha, que no ayudan al país. Última pregunta, Juan Carlos. A ver, si tú tuvieras que decir algo que podríamos hacer imperativamente ahora, de todas las cosas que eventualmente a uno le gustaría hacer para reordenar un poco políticamente el país, ¿qué escogerías como primera? Estoy hablando porque ya hubo dos frustrados cambios constitucionales. Voy a aprovechar tu pregunta para decir algo que me parece que estaría implícito en la respuesta. Okay. Y es que la experiencia chilena hay que estudiarla, hay que conocerla. No puede ser que nosotros no valoremos lo que hemos hecho bien. Que alguien diga que llegar a acuerdos transversales es una mala política, me parece absurdo. Nosotros no habríamos podido reconstituir la democracia en Chile si no era a través de un gran proceso de acuerdo. Y ojo, tú y yo sabemos lo difícil que era en dictadura luchar por el retorno democrático. Nos encontramos muchas veces por ahí y en situaciones muy incómodas muchas veces porque no era fácil combatir una dictadura. Y lo logramos. Pero eso requería también un proceso de reencuentro, de diálogo. Y la concertación fue un ejemplo de eso. Entonces yo digo hoy día, ¿algo de la concertación para el futuro? Por favor, sí. Ahí hay un buen ejemplo de lo que el país necesita, de lo que podemos hacer. Cualquiera sea el signo de quienes ganen las próximas elecciones en nuestro país. Yo tengo obviamente una opción, que ojalá no gane la derecha nuevamente un gobierno en Chile, menos con las declaraciones que ha tenido su principal exponente. Pero cualquiera sea, va a ser necesario un proceso de diálogo y de reencuentro nacional que hoy día necesitamos. Y en eso, la democracia cristiana debe seguir siendo un instrumento. Te quiero agradecer, Juan Carlos Latorre, por haber estado conversando con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando, a ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.